como profesora, como coach ontológica, como neuropsicoeducadora, ¿cuántos títulos, Lore? ¿Te cansás de dar charlas, capacitaciones, entrevistas a los medios? ¿Por qué tanta demanda? ¿Por qué se solicita tanto hablar de la temática? Yo creo que porque empezamos a sentir como una incomodidad o algunas cosas que vemos que no están bien o que no están funcionando como deberían funcionar. Y bueno, entonces yo sí digo que es muy importante siempre estudiar, que como decís, ¿cuántos títulos? Yo soy una apasionada por estudiar, por conocer, y si eso que yo conozco, sé, divulgarlo le puede ayudar a la gente, le puede ayudar a los niños, le puede ayudar a los adolescentes, bienvenido sea, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones es esta, que empezó a surgir este cambio, eso que nosotros lo veníamos planteando de una manera, sobre todo en educación, hoy nos estamos dando cuenta que no está funcionando, Gonzalo. Hoy nos estamos dando cuenta que hay algo que tenemos que cambiar. Bueno, ¿y todo pasa por acá? Todo pasa por ahí, exactamente. Y yo digo que la neurociencia es llevar ciencia al aula. Mirá qué importante, ¿no? Es llevar ciencia al aula. Y estos avances científicos que se empezaron a dar, sobre todo en el 99, 2000, se empezó a hablar muchísimo de cómo funcionaba el cerebro y sobre todo cómo aprende el cerebro, ¿no? Entonces hay muchísima información, el tema que eso es ciencia. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿no? Porque ¿cómo hacíamos para hacer llegar esa ciencia a la educación? Y eso es lo que hace la neuroeducación, es llevar todas estas evidencias científicas y hacer esto en la realidad del aula, ¿no? Del día a día en los colegios. Está costando. Está costando, porque es algo relativamente de los últimos años que se empieza a introducir en el ámbito educativo y a paso lento, a paso de hormiga si se quiere, por más que vos estás todo el día de tu vida con esto, todavía falta mucho camino por recorrer. Sí, falta mucho camino. Yo creo que la ciencia avanzó muchísimo en otros dominios y en el tema de la educación costó muchísimo entrar. Recién ahora estoy viendo muchos colegios, muchos docentes con esta apertura a lo nuevo, ¿no? A lo nuevo y es entender que es llevar evidencia científica, o sea, no es nada de lo que yo crea o lo que yo piense, sino que es una evidencia científica implementada a una práctica pedagógica. Y una evidencia científica nada más y nada menos que del cerebro, que es el órgano del aprendizaje. Entonces, si bien creo que está costando y que estos cambios deberían ser macro, ¿no? Y creo que deberíamos pensar la educación a largo plazo teniendo en cuenta la ciencia. Ya hay varios colegios que empiezan a tomarlo y con muy buenos resultados, ¿no? ¿Y qué es lo más importante hoy por hoy en la educación actual? Que es totalmente diferente porque vemos chicos que se crían en otro entorno súper tecnológico, mediado por las pantallas, con una horizontalidad docente-alumno donde antes no existía. Veíamos al proceso de aprendizaje netamente verticalista. Digo, hoy es más todo heterogéneo, ya no es enseñarle a todos lo mismo. ¿Cómo se mete la neurociencia en toda esa diversidad? Bueno, esto que te decía yo, que se empezó como a tener todas estas evidencias científicas, empezaron a poner el foco en otro lugar. Antes poníamos el foco en cómo se enseñaba y ahora el foco está puesto en cómo se aprende, ¿no? Y en el foco de cómo se aprende es entender que cada cerebro es único, es irrepetible y funciona de modo distinto y aprende de forma distinta. Entonces, esto es un desafío enorme que tiene la docencia, que tiene la educación, de dar respuesta a estos cerebros tan distintos, ¿no? ¿Y cómo hace la docente? Porque en el magisterio ¿se está enseñando neurociencias? No. Recién ahora hay algún principio de interés, pero no se está enseñando y es necesario. O sea, hoy un docente necesita saber cómo aprende el cerebro para adaptar sus prácticas pedagógicas a eso que tiene que ser funcional al cerebro del alumno, ¿no? Claro, y hacerlo en un marco tan heterogéneo, porque son chicos que vienen de distintos orígenes socioeconómicos, de distintos pasados, de distintas conformaciones familiares. Hoy la familia tipo se ha quebrado hace mucho tiempo. ¿Cómo establecer un método de enseñanza entre tanta heterogeneidad? Y hoy la educación cambió muchísimo. Yo hace 18 años, 19 que soy docente y veo, si miro en retrospectiva, digo cuánto cambió, evolucionó la educación en estos tiempos, ¿no? Cuánto nosotros tenemos que cambiar. Y en esto de entender que cada alumno es único y es particular, ir buscando estrategias para que se adapten a esa flexibilidad.
Y es importantísimo también empezar por lo básico, ¿no? Es enseñarle a los niños, a los adolescentes cómo aprenden, ¿no? Entonces, enseñar cómo aprenden hace que ellos puedan tomar decisiones inteligentes, ¿no? Saber si yo sé cómo aprendo, sé cómo funciona mi cerebro, sé qué tengo que hacer para que aprenda mejor. La otra vez habíamos hablado de pausas frecuentes, de no estar tanto tiempo enfocándonos mentalmente en algo, de que las clases debían ser distintas, con otra organización. ¿Se está implementando eso? ¿Se trabaja en pos de implementarlo? Sí, yo creo que ya hay colegios que empiezan a implementar y a detectar que sabemos que hoy en educación que sin atención no hay aprendizaje, ¿no? Y que nosotros por ahí podemos tener a los chicos mirándonos de frente, pero que en realidad están pensando en cualquier otra cosa. Entonces es sumamente necesario empezar una clase captando la atención de nuestros alumnos. ¿Y cuánto dura esa atención? Muy poquito, entre 10 y 15 minutos en el nivel inicial y 15, 20 minutos en el nivel secundario. O sea que si das clase 40 minutos seguidos ya no sirve. Exactamente, no sé si no sirve, es entender, y por eso los chicos también tienen que saber este autoconocimiento para darse cuenta cuando necesitan una pausa activa. Claro. Porque nosotros empezamos una clase y ese cerebro está haciendo un esfuerzo cognitivo para poder pensar, para poder razonar, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se va cansando porque está haciendo un esfuerzo, está gastando oxígeno, está gastando glucosa, entonces llega un momento que el rendimiento empieza a caer, que nos pasa a nosotros los adultos también. Entonces ahí es donde el docente cada 15, cada 20 minutos puede plantear un recreo cerebral, también testeando cómo están ellos, esto de la mirada atenta en el alumno, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta, cuando ya están así medio cabizbajos, empiezan a mirar para cualquier lado, ahí es el momento de un recreo activo, ¿no? Recordando que el recreo no es salir del aula. Puede ser. O sea, ahí donde se puede poner en juego la creatividad del docente y puede aparecer millones de cosas, ¿no? Puede ser desde pararte al lado del banco, respirar un poco, tomar un poco de agua, puede hacer algún ejercicio de movimiento o salir a dar una vuelta al patio y volver, también es una buena estrategia. Pero ahí es la creatividad del docente. Lore, recién lo que decías vos del periodo de atención, yo pensaba en los dibujitos animados. Por algo deben ser tan cortitos los capítulos y las series en las plataformas destinadas a los chicos de corta edad también duran muy poquito los capítulos. ¿Tendrá que ver también con ese periodo de atención? Sí, Gonza, y a mí lo que más me preocupa es que la atención es una habilidad que se entrena y hoy desde los chicos a nosotros los adultos cada vez nuestra atención es más acotada. ¿Por qué te digo que es cada vez es más acotada? Porque es todo rápido. Las redes sociales hoy está diseñado para esto, ¿no? Poca atención, mucho contenido y poca atención en realidad. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar esto, ¿no? De que ellos puedan ejercitar la atención y que a lo mejor de esos 15 minutos puedan tener una atención plena en lo que están haciendo. Lore, y se habla de una mentalidad en crecimiento. ¿De qué se trata? Hoy está demostrado científicamente que el cerebro del docente se sincroniza con el cerebro del alumno. Entonces es muy importante las expectativas que nosotros tenemos como docentes, como las expectativas que tienen los niños o los adolescentes. Es increíble, pero si yo pienso que un niño no va a poder o que un adolescente no va a poder, por más que no lo verbalice, es como la profecía autocumplida, ¿no? Se da. Y en esto de la mentalidad en crecimiento estamos hoy se habla de habilidades, hoy sabemos que nuestros genes nos determinan en un 40 o un 60%, o sea, nunca llegan al 100%. Entonces, la vivencia, las experiencias o lo que yo entrene puede modificarlo, ¿no? Tenemos una ventana ahí abierta. Entonces, esto es enseñarle a los chicos de que todo el mundo puede mejorar. Obviamente no va a mejorar por arte de magia, ¿no? Requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, pero esto de ya mirar al alumno y entrenar al alumno en esto, ¿no? En que yo por este momento o en este momento no estoy encontrando la solución o no estoy pudiendo, pero voy a poder, ¿sí? Sé que con esfuerzo, sé que con entrenamiento lo voy a lograr. Ya cambia la expectativa, ¿se entiende? Y hoy está demostrado que como esté el docente o las expectativas que tiene el docente, contagia por neuronas espejo a sus estudiantes. Paréntesis, ¿cómo está el docente hoy? Hola, docente. Bueno, yo te voy a confesar, Gonza, que este año una de las cosas que me llamó la atención fue que ya en febrero tenía muchísimas capacitaciones sobre estrés docente. Estrés docente. Fue una de las capacitaciones más demandadas al inicio del año lectivo. O sea, no habían pasado 8 meses de clase. No habían pasado 8 meses de clase
Y recorriendo muchos colegios encontré a docentes cansados, ¿sí? Arrancando el año cansados. Y a mí verdaderamente me preocupó mucho, y ahí es un llamado de atención para los directivos de los colegios para que cuiden a sus docentes, porque hoy sabemos que la profesión docente es compleja, porque hoy no es como antes que íbamos solamente a impartir un conocimiento, sino que sabemos que hoy el docente tiene que afrontar un montón de cuestiones sociales que recaen en la escuela. Entonces vemos docentes que están con muchísimas cosas, vemos docentes que no están bien pagos y sabemos que el salario docente no es bueno. Y bueno, y todo lo que nos puede afectar a nosotros como personas, que más allá de que seamos docentes, somos personas, sentimos, nos pasan cosas, ¿no? Y el contexto en el que se vive hoy, ¿no? En estos últimos 4 o 5 meses, que ha cambiado todo tan rápido. Sí, y hoy está demostrado que la docencia es una actividad con muchísimo estrés. Por eso creo que es muy importante que los colegios empiecen a tomar esta problemática y que esté en agenda permanente, Gonza. Eso también es importante, porque no nos podemos acordar del bienestar del docente o del estrés del docente en diciembre. Eso tiene que estar en agenda permanente, porque en esto que te digo, que los cerebros se sincronizan, si nosotros tenemos a un docente que está en buen estado anímico, ¿sí? Con buena salud mental, y eso repercute en el niño. Entonces, eso tiene que estar agenda permanente de los colegios, el cuidado y el bienestar del docente. Bueno, está bueno teóricamente hablando, pero qué difícil llevarlo a la práctica. Con tantas cosas que tiene la docencia hoy, los cargos directivos, y darse un espacio para también tratar esta problemática. Es un desafío enorme, pero yo creo que en la docencia siempre encontramos espacios para hablar del alumno, pero encontramos pocos espacios para hablar de nuestra profesión, de cómo nos sentimos, de las cosas que nos pasan. Y te puedo asegurar, Gonza, que en un día a día de un docente pasan muchísimas cosas. En una mañana pasan muchísimas cosas. Entonces creo que como directivos de los colegios tenemos que generar espacios donde se pueda hablar, donde los docentes podamos hablar de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, de compartir y empatizar con el otro. Y creo que bueno, que este año, debido a la gran demanda y al testeo, ¿no? de los docentes cómo empezaban, bueno, empezamos a tomar conciencia de que ya desde el inicio de clase nos tenemos que hacer cargo del bienestar docente. Quiero volver 2 minutos a algo que vos nos habías comentado 8 o 9 meses atrás en la primera visita que tuviste sobre la importancia del descanso, del dormir, tanto en los alumnos como en los docentes, porque hoy estamos acostumbrados a que cada vez se cortan más los tiempos, hay pantallas todo el tiempo prendidas, hay plataformas, hay consumo hasta adictivo de series, todo conspira para que tengamos menos descanso, y eso después repercute en el aula, me imagino. Hay algo que es muy importante: si no dormimos, no aprendemos. No aprendemos. Si no dormimos, no aprendemos. ¿Por qué te digo esto? Por eso es tan importante que los chicos sepan cómo funciona el cerebro, ¿no? Nosotros podemos ver un tema, una clase, pero cuando se fija el conocimiento, se fija la noche. Cuando nosotros vamos a dormir, nuestro cerebro no duerme, y lo que hace va repitiendo todo lo que hicimos durante el día. Y una partecita del cerebro que se llama hipocampo, que está encargado de la memoria, lo va pasando a la memoria a largo plazo. Entonces, si yo no duermo, no aprendo, porque ese conocimiento queda en la memoria a corto plazo y se fuma, nos olvidamos. Entonces, es muy importante, y por eso también hoy estamos viendo que tenemos muchos problemas de aprendizaje. Tenemos problemas de aprendizaje porque los chicos cada vez están durmiendo menos. Problemas de aprendizaje, tenemos retraso en el lenguaje, porque al estar mucho tiempo con pantalla no interactúan con el otro, entonces los niños aprenden por imitación. Necesitamos a un adulto que nos hable, que nos gesticule, entonces estamos teniendo problemas en el lenguaje, estamos teniendo problemas de visión, cada vez estamos viendo niños que tienen miopía, porque para que se desarrolle la vista tenemos que mirar de lejos y de cerca, están acostumbrados a mirar de cerca, ¿sí? O sea, viene con muchas problemáticas toda esta situación, y que es sumamente importante que ellos sepan, no solamente los docentes, los papás y los niños. Porque la escuela llega hasta ahí, hasta un límite, pero después si en casa no hay una rutina, no hay padres comprometidos, de che, basta de pantalla, nos acostemos, apaguemos las luces a tal hora, ¿qué se puede hacer desde el ámbito escolar? Es un llamado de atención a los papás.
Es un llamado de atención a los papás porque yo creo que en el colegio hoy están recayendo un montón de situaciones que debería cumplir la familia. Entonces necesitamos papás atentos, necesitamos papás comprometidos con la crianza de sus hijos, necesitamos papás informados con la crianza de sus hijos. Porque después, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo se sacó tan mala nota? ¿Por qué esto? El reclamo a la docente, el reclamo a la institución, y por ahí viene desde otro lado ya un hábito mal construido desde hace muchísimo tiempo. Sí, totalmente. Hoy sabemos que los entornos emocionales son sumamente importantes para el aprendizaje. Un niño que llega angustiado o que llega en una situación de violencia al colegio, sabemos que no está preparado para el aprendizaje, ¿no? Entonces creo que es un trabajo en conjunto de las instituciones educativas con las familias. También creo a los papás, y yo soy mamá de 2 niñas, una de 8 y una de 12, creo que estamos nosotros como papás en una época de bisagra, ¿no? Porque creo que como fuimos criados nosotros, hoy nos damos cuenta que no nos sirve para criar a nuestros hijos porque la sociedad cambió y nuestros hijos son otros. Entonces estamos en la búsqueda de herramientas y en esta búsqueda de herramientas por ahí hay cosas que se distorsionan y repercuten en el niño. Entonces necesitamos papás comprometidos con la crianza de sus hijos y papás actualizados con la información de ahora para la crianza de sus hijos. Antes de cambiar de tema, digo, 8 horas, 7 por lo menos. Dormir. Sí. ¿Pantallas cuándo? Antes de acostarse. Hay que Nada, cortarlas. nada. Se habla de unos 5 nunca antes de irse a dormir. Cuando nosotros le ponemos pantalla, y ya lo dije la otra vez que vinimos, ¿no? Pero nosotros ponemos pantalla, el cerebro piensa que es de día y en vez de segregar melatonina, segrega cortisol, que es la hormona que nos pone en funcionamiento, ¿no? Entonces, antes de dormir, pantalla no. Podemos leer un cuento, las luces tienen que empezar a estar tenues, como para darle indicio al cerebro que es de noche y que se tiene que ir a dormir. Neurociencias, mucho conocimiento. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Sin emoción no se aprende? Sí, eso también hay que ponerlo un poquitito en claro. Sin emoción no se aprende porque siempre estamos en un estado emocional. Emoción y cognición no se separan, ¿no? Pero sí necesitamos del contenido, pero necesitamos estar en un estado emocional favorable para el aprendizaje. Entonces creo que es crear ambientes seguros dentro del colegio, dentro del aula, es sumamente importante para que nuestros estudiantes no estén con la amígdala cerebral muy activada, que eso se genera cuando hay emociones fuertes, miedo, frustración, y se bloquea la parte frontal del cerebro. Entonces un niño que está en una situación de bullying, por ejemplo, en un aula, no va a aprender. Un niño que esté en el aula en situaciones de miedo, ¿no? Miedo a lo que puede pasar con el profesor, o miedo a la evaluación, o miedo, tampoco va a aprender, porque ya te digo, la amígdala cerebral, el cerebro que quiere sobrevivir en ese momento, no tiene tiempo para pensar. Entonces creo que también es importante entender que como docentes tenemos que crear ambientes seguros en las aulas, que sus amígdalas cerebrales estén tranquilos para que puedan pensar, no para que puedan aprender. Y cuando se viene así de casa, digo, no funcionan muy bien los gabinetes psicopedagógicos. Es sumamente importante. Porque si vienen así angustiados, mal desde casa, tampoco se predisponen al aprendizaje. Yo hoy justo cargué en las redes sociales, ¿no? Un posteo de que muchas veces como docentes planificamos algo y cuando vamos al aula la realidad indica otra cosa, ¿no? Y no podemos hacer agua en eso. O sea, primero tenemos que darle prioridad a esa emoción que está bloqueando la parte frontal del cerebro y que no va a aprender. Y es sumamente importante, creo que el trabajo hoy de la psicopedagoga y de la psicóloga dentro de las instituciones educativas es fundamental, y creo que el docente es como el detector de esas cosas, ¿no? Porque es con el que está con los chicos, con el que tiene esa mirada atenta y que sabemos muchas veces, ¿no? Que a este le puede pasar esto. Entonces, tener también después, porque obviamente los docentes no somos psicólogos y carecemos de esas herramientas, pero sí poder tener un gabinete que apoye a estas detecciones precoces en las aulas es sumamente importante. Hablamos de aprender con emociones, hablamos de aprender con descansos frecuentes, hablamos de aprender bien dormidos, hablamos de aprender bajando esos niveles de ansiedad, de miedos, de angustias. ¿Qué pasa con la memoria? ¿Tiene mala prensa la memoria? Sí, tiene mala prensa la memoria, porque que estuvimos tantos años de esto que no se estudia memoria, no se estudia memoria. Bueno, hoy sabemos que en realidad hay distintos tipos de memoria.
y que para que se dé un aprendizaje necesitamos tiempo, y eso también es importante. Por eso es importante que la ciencia llegue a la educación. El aprendizaje no se aprende así por arte de magia, requiere tiempo para que se empiece a ejercitar ese aprendizaje, y para eso necesitamos memoria, obviamente, pero hay distintos tipos de memoria. Yo cuando aprendo algo, ¿no? Eso está en mi memoria a corto plazo, en mi memoria de trabajo. Después, por eso te decía que es necesario dormir, porque cuando dormimos el cerebro va repitiendo eso, lo va pasando a la memoria a largo plazo. Y después esta memoria a largo plazo es la que me permite a mí recordar lo que estudié y volverlo a traer a la memoria de trabajo para resolver un problema, por ejemplo. Pero eso se consolida con la repetición. Y cuando hablo de memoria no es que estudiemos de memoria y vomitemos lo que estamos estudiando, ¿no? Sino que con diferentes situaciones pueda volver a evocar, pueda volver a traer eso que estoy aprendiendo. No repetir como un lorito linealmente todo y después te perdés, te preguntan algo de que estaba al medio y ya chao. Por eso también hay que tener mucho cuidado y hacerle hincapié a los chicos de que no sirve solamente resumir. El resumir te da una falsa idea de que vos estás entendiendo el tema, pero en realidad es pasivo. Lo que vos tenés que hacer es eso, no sé, marcar al costado de la hoja los puntos importantes o hacer un mapa conceptual. Siempre esa información la tenemos que trabajar para que haya interpretación. Bueno, hoy uno de los más grandes problemas es la comprensión de texto. Cada vez cuesta más hacer eso que vos estás diciendo. Agarrar un texto, extraer la idea principal, poder resumirlo, explicarlo con diferentes palabras y no que sea algo recitado de memoria. Digo, ¿está fallando mucho en eso hoy en día? Yo creo que la tecnología en muchas cosas nos ayuda y en otras cosas nos perjudica. Y los chicos hoy en día son muy pocos los que agarran un libro y se ponen a leer un libro. Y en esto de que las redes sociales todo ya inmediato y son receptores pasivos de la información, no tienen que hacer esfuerzo cognitivo. Entonces tenemos que volver a las aulas. Vos ves la letra de los chicos, o les cuesta muchísimo leer, les cuesta muchísimo interpretar. Creo que nos hicieron creer mucho tiempo en que había que ir rápido y hoy no. Sabemos que hay que parar la marcha, tenemos que volver con lectura, escritura, interpretación de texto, cosas que después, que la tecnología nos fueron robando. Pero con la tecnología de la mano, Lore, ¿o no? También puede ser con la tecnología de la mano, pero hoy ya en muchos centros educativos está prohibido el celular, porque sabemos que el celular, genera adicción y tener el celular cerca genera niveles muy altos de dopamina y llama la atención. Entonces la dopamina que se genera con el celular es mucho mayor a la que puede tener un profesor explicando una clase interesante. Interesante. Qué desafío para los profes hoy. Sí, entonces ya en muchos colegios se está prohibiendo el celular. Bueno, qué desafío, hacer una clase interesante, creativa. Imagino un profe de historia que tiene que hablar de la Guerra Fría. A un chico de 14, 13, 15 en el secundario. Qué desafío hacerlo entretenido. Sí, el desafío es hacerlo entretenido e involucrarlos. Porque hoy sabemos que una de las cosas más importantes es que ellos se involucren en el aprendizaje. Pues ya no son receptores pasivos. O sea, si vos querés ir a dar una clase magistral, hoy los chicos te van a escuchar 5 minutos, a los 10 ya está, se apagó el monitor, te estarán mirando, pero no están. Entonces, esto de involucrarlo ante situaciones problemáticas, a desafiarse con preguntas. Se hizo por mucho tiempo el foco en la respuesta. Y hoy sabemos que la pregunta es muy poderosa y nos brinda mucho aprendizaje. Entonces, ante situaciones, plantear preguntas, investigar, socializar lo que yo investigué. Creo que involucrarlos, no hacerlos receptivos, pasivos de información. ¿Cuántos temas, Lore? ¿Y cuánto da para seguir hablando? Te hago la última ya antes de despedirte. ¿Por qué cuesta tanto? ¿O por qué es tan empinado, tan cuesta arriba que esto se meta en todas las aulas, que se haga masivo, que se diversifique y que no sea propiedad de un establecimiento, porque justamente esos directivos tienen ese lineamiento, como ocurre aquí en Montevideo, el Instituto General José María Paz, que aplica hace mucho tiempo ya las neurociencias, las emociones, pero ¿qué debe pasar para que llegue a todos lados esto? ¿Por qué no llega? Mira, déjame hacer esto público y decir lo que yo siempre te lo digo a mis compañeros de trabajo. Yo hace 18 años que trabajo acá y tengo la oportunidad de conocer muchísimos colegios, y cada vez que vuelvo a mi colegio dije, ¡ay, qué alegría de estar trabajando acá! Porque sé que en todo lo que es neurociencia, en educación emocional, son pioneros, te diría, pero en la zona,
porque trabajar como se trabaja en el instituto en pocos lugares lo he visto, así que la verdad que con eso me saco el sombrero y estoy muy orgullosa de formar parte de ese equipo de trabajo. Y cuesta mucho porque primero por el miedo al cambio, pero indudablemente con todo lo que estamos nombrando los docentes tenemos que cambiar, y también porque como país creo que no pensamos en una educación verdaderamente de estos tiempos. Nos tenemos que ayornar, tenemos que pensar en la educación. Vos imaginate la responsabilidad, y yo se lo digo a los docentes cuando tengo capacitaciones, nosotros estamos formando, Gonza, a los futuros adultos. La responsabilidad que tiene la educación es sumamente importante, pero yo entiendo que todos nos tenemos que hacer partícipes de esa importancia, ¿no? Porque si no sobrecargamos al docente, pero también el contexto no apoya y no ayuda. Entonces tenemos que pensar en la educación a largo plazo y tenemos que pensar la educación en los chicos de hoy. Pero si esto no baja desde arriba, desde una orden ministerial, desde una política educativa, va a ser difícil que una escuela adopte voluntariamente empezar a hablar de neurociencias, de emociones. Hoy el sistema educativo, Gonza, hoy el sistema educativo debe basarse en evidencia científica, porque vos pensás, los autos, ¿son los mismos autos que teníamos hasta 20 años atrás? No, cambiaron, evolucionaron. Las máquinas cosechadoras, ¿son las mismas? No, cambiaron, evolucionaron. Y la educación no evoluciona al mismo ritmo. Entonces en otros dominios fuimos evolucionando y en la educación no. Creo que debemos darle la importancia que necesita la educación, porque es el futuro, es nuestro futuro. Y no se le está dando, no se le está dando ni la importancia ni el reconocimiento, que déjame decirlo también públicamente, que siempre se los digo, un reconocimiento muy especial a todos los docentes que sé que tienen una tarea muy dura, con mucha responsabilidad, y que sin embargo sé que la mayoría de ellos le pone el corazón y hace lo mejor con lo que tiene y con lo que puede. Entonces, como sociedad necesitamos valorar muchísimo más al docente. ¿Se sienten respaldados? Yo creo que no. Yo creo que entre nosotros hoy sí, pero siempre que el docente, es como que lo ven al docente como que no se puede enfermar, no le puede pasar cosas, no puede reclamar. Es un integrante más de la sociedad y uno de los integrantes más importantes de la sociedad. Yo siempre digo que la educación y la salud son prioridad, pero eso lo digo yo, ¿no? Gracias, Lore. Gracias a ustedes. Bueno, un llamado a la atención, advertencias, puertas que se abren para seguir hablando, para seguir desglosando más, para seguir puntualizando. Siempre son charlas que construyen hacia futuro, estas que mantenemos con especialistas de nuestro medio. Qué tan importante, ¿no? Hablar de neurociencias, de educación, de emociones en los tiempos en los que vivimos. Lore, te dije gracias, pero una última. Tu Instagram, para que la gente te pueda seguir, porque allí plasmas mucho de lo que brindás en cada capacitación y cada charla. Bien, me pueden encontrar en mi Instagram, que es lorenabotero.neuro. Lorena Botero, doble T. Doble T, B larga, doble T. Ahí me pueden escribir. Yo siempre les digo en cada capacitación que hay algo que les gusta, que quieran profundizarse, compartir material, libros, así que estoy abierta a recibirlos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a vos. Allí está en el Zócalo, el Instagram de la profe Lorena Botero, porque es muy interesante seguir. Ella ha dado charlas, escuche bien, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en La Rioja, en Tucumán, en Salta, en Buenos Aires, ni que hablar, en muchísimas entrevistas en medios de aquí y de fuera del país. Bueno, realmente es muy demandado, una agenda a full, completa, se está tomando un poquito más de descanso este año Lorena para enfocarse más en el aula, pero en el Instagram está todo muy bien plasmado, así que pueden seguir por allí para seguir conociendo sobre esto, neuroeducación, neurociencias, porque hay muchísimo camino por recorrer para pensar, como dijo ella, en los futuros adultos, nada más ni nada menos, en nuestras futuras sociedades.